La historia está cambiando de ritmo, y quien no lo perciba ahora, lo comprenderá cuando ya sea tarde. Hay momentos en los que el mundo no solo da vueltas, se reacomoda, se sacude, se despierta y se reordena desde adentro. Y este inicio de año trae ese sello, una sensación colectiva de quiebre, como si la realidad estuviera dejando atrás una etapa antigua para entrar en otra más clara, más cruel en su verdad, pero también más justa en su destino. No se trata de una moda, ni de un comentario pasajero, ni de una opinión. Se trata de un proceso mayor, de una marea que se levanta, de una energía que empuja a los pueblos a recordar lo que son, y a mirar de frente lo que se les ha hecho por décadas. Durante mucho tiempo, las dictaduras y los sistemas cerrados se sostuvieron por un principio sencillo: controlar lo que la gente ve, controlar lo que la gente sabe, controlar lo que la gente cree. Y cuando se controla la información, se controla el miedo, y cuando se controla el miedo, se controla la conducta, y cuando se controla la conducta, se controla la vida entera. Así han funcionado muchos regímenes a lo largo de la historia, con discursos, con consignas, con promesas, con enemigos inventados, con culpa repetida hasta convertirse en religión política. Ese es el arte de la manipulación, hacer que el oprimido defienda la jaula como si fuera casa, y que el pueblo aplauda al carcelero como si fuera salvador. Pero ese ciclo está rompiéndose. Y no se rompe por un solo hombre, ni por un solo país, ni por una sola ideología. Se rompe porque la conciencia humana está cruzando un umbral. Hoy, la tecnología ha hecho algo que los imperios no esperaban: ha convertido la verdad en algo difícil de encerrar. El mundo de antes podía aislar pueblos enteros, podía cortar noticias, podía falsificar relatos, podía quemar libros, podía callar voces y hacer que la noche pareciera eterna. Hoy, aunque aún exista censura, aunque aún exista represión, aunque aún existan muros digitales y vigilancias, la realidad tiene grietas por donde se cuela la luz. Y cuando la luz entra, la mentira comienza a oler mal, porque ya no puede fingir pureza. Por eso hablo de aires de libertad. No como poética vacía, sino como un fenómeno real. La libertad se está volviendo contagiosa. Es una epidemia de conciencia. No se transmite por un virus biológico, se transmite por la evidencia. Se transmite por la comparación. Se transmite cuando un joven descubre que en otra parte del mundo alguien puede pensar sin pedir permiso, puede hablar sin ser castigado, puede viajar sin ser traicionado, puede progresar sin ser robado. Se transmite cuando la gente comprende que le han vendido carencias como si fueran virtudes, y sacrificios como si fueran destino. Se transmite cuando un pueblo se da cuenta de que lo han mantenido hambriento para que no tenga fuerza y confundido para que no tenga dirección. Y cuando ese pueblo despierta, los regímenes comienzan a temblar, porque la única cosa que no pueden controlar es la conciencia una vez que se enciende. Muchos dirán que esto es política. Y yo digo que no, esto es moral. Esto es espiritualidad aplicada a la vida real. Porque cuando un sistema arranca derechos, persigue al diferente, castiga al que piensa, humilla al que pide, destruye a la familia, niega la fe, o usa la fe como disfraz para mandar y hacer daño, eso no es solo política, eso es una guerra contra el alma de la humanidad. Y todo sacerdote verdadero, todo hombre con conciencia, todo ser con responsabilidad, está obligado a mirar eso y a advertirlo. No para sembrar odio, sino para romper la hipnosis. No para llamar a la violencia, sino para llamar a la claridad. Porque la claridad es la primera liberación. El mundo está entrando en una etapa en la que las mentiras históricas van a ser expuestas una por una. Y no porque alguien sea perfecto, sino porque la estructura vieja ya no puede sostener su propio peso. Los regímenes cerrados no caen solo por enemigos externos, caen por su propia rigidez interna. Caen porque se corrompen desde adentro. Caen porque los mismos que gritan moral, viven en la inmoralidad. Caen porque los que predican sacrificio, construyen privilegios. Caen porque los que acusan mafias, se alimentan de redes oscuras. Caen porque los que hablan de pueblo, le tienen miedo al pueblo. Y cuando un régimen le teme a su gente, ya está sentenciado, porque el poder que necesita matar para existir, en el fondo ya está muerto. Ahora bien, también hay que decirlo, este cambio no será limpio ni perfecto. Habrá resistencia. Habrá propaganda. Habrá manipulación. Habrá intentos de convencer al mundo de que la jaula es seguridad y de que la libertad es peligro. Habrá quienes intenten poner escudos de distracción, ruido, mentira, saturación, desinformación.
Harán lo que siempre han hecho, confundir para mantener el control. Pero el siglo de la confusión como herramienta eterna está terminando, porque la humanidad está aprendiendo a ver patrones. Está aprendiendo a identificar la maña. Está aprendiendo a reconocer la trampa antes de caer. Y ese es un punto crucial. No hay revolución más peligrosa para los tiranos que un pueblo que aprendió a leer entre líneas. La tecnología, que muchos solo ven como entretenimiento, es en realidad un martillo contra el aislamiento. Redes, satélites, sistemas de conectividad global, canales alternos, comunidades digitales, todo eso está volviendo obsoleta la vieja estrategia de encerrar a los pueblos en su propia versión de la realidad. Y sí, en el futuro, las formas de comunicación serán aún más impactantes, aún más visuales, aún más invasivas, y también serán usadas para manipular. Pero ahí está la batalla verdadera, no es solo quién tiene la tecnología, sino quién tiene la conciencia para usarla sin volverse esclavo de ella. Porque el poder siempre buscará convertir la herramienta en cadena, y la conciencia siempre buscará convertir la herramienta en llave. Por eso este mensaje no es solo un análisis de regímenes, es un llamado a la responsabilidad humana. Porque la libertad no nace completa, se aprende. Hay pueblos que salen de la cárcel y se quedan con la mente encerrada. Hay gente que rompe un sistema, y repite el mismo abuso con otro nombre. Por eso, cuando hablo de aires de libertad, también hablo de disciplina interior. La libertad que no tiene conciencia se convierte en caos, y el caos es el terreno donde los tiranoides vuelven con más fuerza, disfrazados de orden. Entonces hay que despertar, sí, pero con inteligencia. Hay que romper, sí, pero con propósito. Hay que cambiar, sí, pero sin perder el alma. Y aquí entra lo más grande, la humanidad no está cambiando solo para corregir dictaduras. La humanidad está cambiando porque se está preparando para una etapa nueva de su existencia. El futuro del ser humano no se limita a una isla, ni a un continente, ni a un partido, ni a una bandera. El futuro del ser humano apunta a expandirse. Y para expandirse, primero debe unificarse. Porque ninguna especie puede saltar al espacio profundo mientras se desangra en peleas tribales. Ninguna civilización puede convertirse en interplanetaria si todavía vive en la edad del miedo, donde unos menden por fuerza y otros obedecen por hambre. El camino hacia el cosmos exige una conciencia planetaria. Exige entender que la Tierra no es un campo de batalla de ideologías, sino un vientre que nos parió a todos. Exige comprender que si vamos a vivir en otros mundos, tenemos que aprender a ser humanos de verdad en este. Por eso digo, estos cambios no son pequeños. Son históricos. Son la antesala de un reordenamiento mayor. Las dictaduras no caerán solo porque el mundo quiere, caerán porque ya no podrán sostener el engaño. Caerán porque sus propias contradicciones las delatarán. Caerán porque los pueblos conectados harán lo que antes era difícil: comparar, preguntar, ver, confirmar. Y cuando un pueblo pasa del me dijeron al yo vi, se acabó el hechizo. Ahí comienza el principio del fin de los sistemas que se alimentan de la oscuridad. Este mensaje no busca ofender ni provocar, busca advertir. Busca dejar constancia de que el mundo está entrando en una etapa donde la libertad va a sonar como un tambor en muchas tierras. Unos intentarán callar ese tambor. Otros intentarán imitarlo para manipular. Pero el tambor verdadero se reconoce, no convoca al odio, convoca a la dignidad. No convoca a la venganza, convoca a la justicia. No convoca a la destrucción, convoca a la reconstrucción. Porque la libertad real no es gritar, es poder vivir sin ser humillado. La libertad real no es un eslogan, es un derecho humano que debe protegerse con conciencia, con memoria y con espiritualidad verdadera. Y sí, lo repito con firmeza, porque esto es lo que se está moviendo en el aire del mundo, los aislamientos se van a romper, los pueblos van a ver, las voces van a despertar, las realidades se van a filtrar, los tronos se van a mover. Y en medio de ese ruido, cada ser humano tendrá que elegir, ser parte del engaño por conveniencia, o ser parte de la verdad por conciencia. Porque al final, la historia no recuerda a los que callaron para salvarse, recuerda a los que hablaron para salvar a otros. Atentamente. Profesor José Alberto Espinosa Barrero. Tatan Kisin Kisangol Huyente Congo. Onichango Baoloyu.